Ya tenemos nuestra última vuelta ya con el ganchito para quitar y 2 puntos. Quito mi ganchito, vuelvo a agarrar nada más la de afuera. Todavía todas nuestras vueltas fueron igual. Hago el medio punto y otro medio punto. Aquí ya tenemos parejo de un lado y del otro. Nos vamos a ir con la lengüeta. Ya no vamos a agarrar punto de los lados, ya no, nada más vamos a estar subiendo con los medios puntos. Aquí hicimos estos dos de agarre, vamos a subir nada más como siempre, como si estuviéramos siguiendo la capellada. No tejo el primero sino el segundo, pero acá ya no voy a agarrar puntos de la lateral, sino me voy a seguir para arriba con disminuciones cada vuelta. Ahora no van a ser aumentos, ahora van a ser disminuciones. Aquí ya llegué a mi último punto. Yo ya no me voy a agarrar de la lateral, solo voy a dar vuelta y a seguir tejiendo, pero vamos a hacer la disminución. Entonces tengo este punto que es donde está mi lazada, tengo este punto y tengo este punto. Yo no voy a tejer donde está mi lazada, esa va a ser mi disminución. No tejo donde está mi lazada, tejo la siguiente y así lo vamos a hacer cada esquina, cada vuelta, no cada esquina, cada vuelta. Porque cada esquina sería en esta vuelta, aquí, y en esta otra esquina otra vez. Y al volver el tejido, volvemos a hacer lo mismo. Entonces, nada más es cada vuelta, cada inicio de vuelta. Eso nos va a ir haciendo una diagonal aquí para hacer la lengüeta. Ahora, vamos a llegar hasta que tengamos aquí 24 puntos o bien 14 centímetros de lengüeta, que sería esto, 14 centímetros de lengüeta. Yo ya llegué aquí a los 24 puntos, pero no he llegado a los 14 centímetros. Me falta una vuelta, ¿ok? Entonces voy a seguir con mis 24 puntos. De hecho, nada más voy a hacer una vuelta más con 24 puntos. No voy a disminuir ya para que me genere. Llegando a eso, rematamos y escondemos nuestra hebra sobrante. En la parte de atrás vamos a hacer 4 vueltas de medio punto, donde empezamos a hacer el tejido. Y además empezamos a hacer media vareta o medio punto con lazada. De hecho tenemos aquí una curva y luego empezamos el medio punto con lazada. Y hasta el otro lado, donde también hicimos medio punto con lazada, esa curva es la que vamos a estar haciendo con 4 vueltas de medio punto, que son 4 dedos. Entonces, y vamos a ir escondiendo nuestro hilo. Metemos en el gancho, le doy vuelta, agarro lazada y dentro de este circulito meto mi lazada. Es como una cadena. Esa cadena la voy a apretar, va a ser mi nudo. Ya tengo aquí mi circulito deslizable, ¿no? Pero bueno, hay otro que se desliza más. Entonces, en ese primer punto donde empezamos a hacer media vareta y marcamos 4 dedos, vamos a hacer un medio punto, ¿ok? Escondiendo nuestra hebra. Ahora traigo mis 2 hebras para acá. Vamos a seguir haciendo medio punto y vamos a hacer 4 vueltas. Ya tenemos aquí nuestra primera vuelta de medio punto. De aquí vamos a disminuir en las vueltas de inicio. Cuando vamos a iniciar una vuelta, vamos a disminuir un punto. El primer punto no se teje hasta el segundo. Esto, como lo hicimos aquí a los lados de la lengüeta, igual lo vamos a hacer ahorita, pero nada más son 4 vueltas, por lo que lo vamos a hacer 2 veces. Una aquí, damos vuelta, vamos a iniciar 2, damos vuelta, vamos a iniciar 3, vamos a hacer 3 medios, 3, hago toda mi vuelta y hago lo mismo al iniciar la siguiente. Ya vamos en la última vuelta, en mi cuarta vuelta. Aquí se ve en diagonal, pero aquí no se ve tan en diagonal. ¿Por qué? Porque fueron 3 puntos que disminuimos y le tocaron 2 puntos de disminución aquí y aquí nada más 1, por lo que voy a disminuir antes de terminar mi vuelta. Me quedan 2 puntos, mis últimos 2 puntos. Saco una lazada sin terminar mi medio punto, vuelvo a meter en el otro y saco otra lazada. Tomo hebra y saco todo. Ahí ya estoy disminuyendo mi punto que me falta. Entonces ya tengo aquí en diagonal y aquí en diagonal. Son 4 vueltas. Entonces nos vamos a bajar hasta la parte de nuestro medio punto que está aquí curvo. Nos vamos a bajar 4 medios puntos y vamos a tejer para la lengüeta. Así es que aquí hago otro medio punto. 1 y no me cabe acá. 2, 3 y hasta abajo 4. Ahora me voy con mis puntos de mi lateral como están, medios puntos. Nos vamos a ir hasta donde empieza nuestra lengüeta. Yo ahorita les muestro, pero ¿se acuerdan que dejamos una lazadita de la cadena suelta?
esa es la que vamos a tomar. Vamos a tejer aquí y vamos a tomar 7 puntos de nuestra lengüeta o de la capellada con esas hebras que dejamos sueltas. 7 puntos. Ya llegué a donde está mi lengüeta. Voy a agarrar nada más la hebra de afuera que me queda y voy a hacer medio punto. Voy a hacer 7. 1, 3, 4, 5, 6 y vamos 7. Al regresarnos vamos a hacer lo mismo que en la lengüeta y que en el talón, a disminuir un punto, por lo que el primero no lo voy a tejer, sino hasta el segundo. Tengo 2 puntos donde está mi lazada, esa no lo voy a tomar, tomo hasta el siguiente. Como es la primera vuelta, cuesta más trabajo. Vamos a dar toda la vuelta, subimos estos 4 puntos que ya hicimos, la talonera. Aquí no hemos hecho puntos, vamos a hacer 4 puntos, nos vamos a regresar para acá y vamos a tomar 7 puntos de este lado. Nos vamos a voltear el tejido y a regresar y hacemos exactamente lo que estamos haciendo aquí. Cada vuelta y de cada esquina lo vamos a hacer, ¿ok? Esto hasta que tengamos este alto o bien este alto del talón. Y por centímetros yo lo voy a medir desde aquí donde tenemos nada más el medio punto, no donde subimos el talón. Esta parte de aquí es donde subimos el talón 4 vueltas. Yo lo mido de acá. Desde mi plantilla para arriba son 6,5, pero en el color gris, desde aquí a aquí, 6.3 o 6,5. 6,5. Vamos a dejarlo en 6,5 hasta el tono gris. Haz 6,5 de vueltas de altura, reduciendo siempre en las esquinas un punto, esta esquina y esta esquina. Si tú no quieres subir el talón más, no le hagas estas 4 vueltas. Te sigues sin hacer esas 4 vueltas para no subir tanto el talón. Eso es cuestión de gusto. Si tú quieres hacerle esas 4 vueltas para subir tu talón, si no, no es indispensable. Es más para que no se salga el pie de una persona que no tiene talón. Hay personas que tienen el talón muy liso, entonces no se agarra bien los zapatos. A esas personas es conveniente subirles el talón, ¿ok? Esto ya lo estoy grabando por si no puedo enseñarles este final, pero no tiene mucha ciencia. Tengo esta diagonal, que es esta misma. De esta diagonal yo voy a sacar la cantidad de vueltas en puntos, en medio punto, o que me abarque sin aplastarme el tejido, que me abarque todo esto sin hacerme el tejido encogido. O contamos la cantidad de vueltas y eso ponemos. De ahí voy a hacer 2 vueltas de medio punto. A la tercera voy a hacer ojales. Los ojales para poder meter la agujeta. Yo he puesto 4. 1, 2, 3, 4. Y los ojales se hacen, o yo lo hago con 2 cadenas, pero con un espacio nada más de un medio punto. Voy tejiendo, lo hacemos aquí, aunque aquí no van. Hago 2 cadenas, 1, 2 cadenas sueltas. Este punto no lo agarro, sino el siguiente. El punto que sigue lo dejo libre y agarro el siguiente. Y ahí cierro con un medio punto. Hago otro medio punto. Otra vez 2 cadenas sueltas. Pero solo dejo un espacio vacío, no 2, 1. Me meto acá. Eso me hace los ojales. Aquí hay uno y acá hay otro. En la siguiente vuelta, volteando el tejido, ya cuando vengamos para acá, aquí adentro hacemos un medio punto. No los 2, hicimos 2 cadenas, pero no vamos a hacer 2 medios puntos, nada más vamos a hacer 1. Esto es nada más con la finalidad de que nuestro ojal abra, tenga espacio. Más no estamos aumentando ni disminuyendo. Por lo que a la vuelta siguiente, aquí tú tienes que hacer solamente un medio punto. Haces esa vuelta que te digo y se cierra, ya no se hace más. ¿Qué sería esto? Yo aquí hice esas vueltas y la vuelta de arriba, donde metí nada más un punto en cada ojal, un medio punto en cada ojal, en esa vuelta terminé y cerré. Y remate. Y después agarro mi color rosa y saco puntos en todo el contorno y cierro. Yo en este lado le puse punto deslizado, pero si quieres le puedes poner medio punto. El punto deslizado te hace que se vea estas rayitas atrás y el medio punto se ve completo.
eso es cuestión de gustos, como tú quieras. Entonces yo hice medio punto aquí, punto deslizado aquí y medio punto acá, ya de otro color. Eso sería todo realmente. Aquí es cuestión de gustos si tú quieres ponerle medio punto, ¿ok? Con eso tendríamos nuestro zapato terminado.